Hola a todos, ¿cómo están? Así sin previo aviso, nuevamente, siendo no solo una prueba más, sino que eh, me traje un invitado. Tuve una víctima para hacer las pruebas y pues bueno, todavía no tenemos personas viendo en vivo. Sin embargo, vamos a presentar de una vez a, bueno, ya tenemos a dos personas. Hola a las dos personas que nos están viendo. Voy a presentar a nuestro invitado, mi víctima para hacer pruebas además. Braulio, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Eh, Asombrado y espantado con la condición de víctima propiciatoria. Si vas a hacer el papel de Ifigenia en Tauride, para hacer un homenaje, un holocausto en honor de la diosa Artemis. Ah, pues Pero justo, es, no me lo vas a creer, justamente me acabo de poner como Artemis de Disney. ¿sí? Mira, No tiene nada que coincide. ver, pero el único problema es que tú no ves lo que yo estoy viendo. Tal vez si lo pudiera, como una especie de monitoreo, pero tal vez en Facebook, y si lo pudieras poner en silencio podrías ver mi nuevo filtro. Bueno, en fin, me voy a cambiar al otro. Eh, y te tengo ya a ti en pantalla. Gracias por aceptar no solo el experimento, sino la entrevista, para hablar justamente de un tema que nos compete a ambos, que es, ténganme paciencia porque estoy experimentando con las pantallas y con nosotros, pero un tema que nos compete a ambos, que es la filosofía y particularmente la filosofía para el aprendizaje, pero más aún, llevándolo un paso más adelante, la filosofía para personas desescolarizadas, que no estamos pensando necesariamente en personas que se hayan salido de la escuela, sino en una mentalidad de cómo la filosofía nos fundamenta la desescolarización mental. ¿Nos puedes contar un poco de eso, Braulio, por favor? Con mucho gusto. Bien señalas que la desescolarización no es necesariamente irse de la escuela. Se puede dar el caso que alguien que está en la escuela esté siendo parte de un proceso de desescolarización. También se puede dar el caso que alguien que se salga de la escuela continúe con su propia escolarización, aunque en otro lugar que no sea el edificio público de la escuela. Lo que nos lleva a pensar cuál es la relación entre la escuela y la educación. La primera relación que habría que establecer un claro deslinde, qué quiere decir uno, qué quiere decir otro, y cuál es la relación que se establece entre ambos. Desescolarizados es un lema, es un anhelo, es una manera de entender nuestro papel en el mundo y cómo aprendemos. Dije cómo aprendemos, cómo nos educamos. Correcto. Y estamos viendo que hay otro punto que sería importante deslindar. No es lo mismo educación y escuela, como tampoco es lo mismo aprender y enseñar. Aparentemente, de una manera muy amplia, es popular confundir que solamente en la escuela se adquiere educación. Peor aún, que solamente a través de la escuela se puede educación válida, educación que sea de una cierta utilidad. Es falso. Lo mismo es falso afirmar que para que exista enseñanza debe tener como fin, como propósito, el aprendizaje, cuando la cosa es justamente al revés. Es el aprendizaje el propósito central de todo sistema educativo. Correcto. Aprender es lo importante, educarse es lo importante.
la escuela y la enseñanza son prescindibles para lograr aprendizaje como un proceso de educación personal liberador, como una forma de decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos aprender. ¿Qué tiene que ver la filosofía en esto? Bueno, ahora ya lo sabemos, pero ¿y por qué echar mano de la filosofía para entender todo esto? Si ya lo sabemos, bueno, ya sé que tengo que aprender. ¿Y la filosofía qué? Es de lo más importante de tu pregunta, Mariana, porque hacemos filosofía aun cuando no seamos filósofos. Hacemos filosofía por el hecho de pensar, solamente de pensar de manera ambigua, en cualquier sentido, sino pensar con ciertas características. Pensar estableciendo siempre un principio rector de nuestro pensamiento. En el caso que me ocupa, en el caso de la filosofía del aprendizaje, un postulado, un punto de partida experimental al menos, sería el dudar de todas las certezas, el dudar de todo el conocimiento que creo tener y doy por verdadero. Dudar del hecho de que la educación y la escuela son dos conceptos que no podemos separar y que de alguna manera extraña, vaga, difusa, ambigua, tienen que ver el uno con el otro. La educación es una actividad importante en términos sociales, es un valor al que le otorgamos una diferencia entre otras muchas actividades. El aprendizaje, en cambio, que pareciera que es el propósito central de la educación, el aprendizaje es algo distinto. El aprendizaje es poder establecer por uno mismo qué es lo que quiero aprender en cada momento de nuestra vida. Como vemos, aquí entramos en un conflicto con la escuela. La escuela me dice que tengo que ir a un lugar físico, que tengo que someterme a una relación con un maestro, que tengo que seguir un currículum, un programa, un plan de estudios que establece qué es lo que tengo que saber para una cierta edad. Estos cuatro postulados, estas cuatro características de la educación y la escuela, son necesarias de poner en duda. Es necesario poner en cuestión qué tan cierto es eso que para educar a las personas hay que separarlas por su edad. ¿Qué tan cierto es eso de que para obtener educación uno tiene que ir a un lugar especial, durante un horario especial y durante un periodo de tiempo bastante largo y enfocado específicamente en los más pequeños, en los niños, que por desgracia no pueden decidir por sí mismos todavía y tienen que someterse al yugo del amor paternal que tan preocupado está por el bien de los hijos que decide someterlos a un proceso industrial que los va a convertir en buenas mercancías para que coticen en el mercado. Pero no me quiero distraer, sino volver al punto. ¿Por qué la filosofía y de qué manera nos ayuda a pensar? Pues en mi exposición he tratado de ir poniendo justamente algunos conceptos: educación, escuela, enseñanza, aprendizaje, y pensar sobre ellos. Ahora, el pensar es un acto que aparentemente es individual, es personal. Yo pienso cuando me tengo a mí mismo, cuando estoy solo. Pero pienso también en el momento que leo, estando solo. Y hay un momento en el que mi lectura ya no basta estando solo, sino que requiero extenderlo con otros que también leen. La conversación es la extensión de la lectura que hacemos por nosotros mismos con los otros. Es una forma de confrontar socialmente lo que pensamos. Y generalmente esto sirve para enriquecer nuestro pensamiento, para compartir las dudas y eventualmente también los hallazgos.
La filosofía es una vieja costumbre de nuestra especie. Es una actividad que se le ha dado un cierto prestigio o también una cierta mala fama como una profesión, cuando me refiero a prestigio, y como una mala fama, como cuando me refiero a ciertas personalidades que tienen que demostrar que sus pensamientos son tan elevados que nadie los entiende, que utilizan un lenguaje tan rebuscado que resultan incomprensibles. Yo creo, como algún filósofo español, como José Ortega y Gasset, un filósofo español del siglo XX, que marca una invitación para hacer filosofía. Dice Ortega, la claridad es la cortesía del filósofo. El filósofo puede ser claro para exponer ideas profundas o puede ser profundamente incomprensible para exponer ideas confusas. Hay quienes realizan todo un aparato teórico para formular un cuerpo de doctrina filosófico. Hay a quienes preferimos, déjame ponerlo en la persona del plural correspondiente, quienes preferimos la conversación con un lenguaje sencillo, asequible y que permite entre varios entender para llegar a comprender. El pensamiento reflexivo, el pensamiento que nace como una formulación crítica, se enriquece en la conversación con los otros. Y de esta manera podemos llegar a un postulado que estuvo muy de moda en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX en España, con un movimiento contestatario de la educación formal, de la educación tradicional que la Universidad Complutense y otras universidades españolas sostenían. Ese movimiento se aglutinó en la llamada Institución Libre de Enseñanza. Y Francisco Giner de los Ríos fue uno de sus expositores, que decían que ante la imposición de un currículum en latín, con ciertos dogmas que eran necesarios imponer, había otras alternativas. Así es. La de la libertad de enseñanza, que fue toda una polémica en nuestro país también en la primera mitad del siglo XX. Pero volviendo al punto y para concluirlo, ¿por qué la filosofía para el aprendizaje? ¿Por qué la filosofía para cuestionar la escuela? ¿Por qué la filosofía como una forma de pensar críticamente y de dudar sistemáticamente? Porque es nuestra naturaleza humana, Mariana. Porque los seres humanos somos filósofos, vayamos o no a una facultad de filosofía o a un instituto de investigaciones especializadas en el tema. La filosofía es un acto humano resultado de nuestro asombro, de nuestra curiosidad, de nuestras dudas, de nuestro azoro ante ese enigma que representa sentirnos eventualmente como si fuéramos parte de un todo y en un instante después reconocer que somos humo, polvo, nada. Entre el todo y la nada, entre el ser y el no ser. ¿Qué sucede en esta época en la que mucha gente responde, filosofía ahora para qué? Ya no funciona, ya ha caducado, en el futuro no se necesita. ¿Cuál es la respuesta ante eso de una manera global? ¿Y cuál es la respuesta en específico, aunque la has estado abordando claramente, pero en específico para hablar de la iba a decir descolonización, pero la desescolarización mental? No, y dices bien, desescolarizar es descolonizar. Desescolarizar es establecer un proceso
que permite desmontar nuestras certezas, nuestras creencias y ponerlas en cuestión, ponerlas en duda. ¿Por qué la filosofía? Porque, como señalaba hace un momento, es una actividad profundamente humana. Y cuando digo profundamente humana, no me refiero exclusivamente al aspecto racional, al pensar racionalmente. Hay cierta etapa del desarrollo evolutivo en nuestra especie que nos marca diferencias entre una etapa previa a la razón, alrededor de los 5 años, antes de los 5 años, y una etapa en donde la razón empieza a desarrollarse. Las preguntas de la filosofía: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Se empiezan a responder a lo largo de los milenios de la historia con ciertos principios. Uno de estos principios es aquel que dice: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo era la inscripción que estaba en el frontispicio en la entrada del oráculo de Delfos. Allá hace 2500 años, 3000 años aproximadamente, en este periodo de la Grecia arcaica, antes de llegar en el siglo V a la época clásica que conocemos como la Grecia clásica propiamente dicha, conócete a ti mismo era un consejo, era un precepto que se ponía como advertencia cuando un consultante, cuando alguien que quería aprender de su vida, aprender de su futuro, aprender de su situación presente, iba a consultar al dios Apolo a través de una sacerdotisa, usualmente de ciertas características. Conócete a ti mismo es entonces un primer postulado para invitarnos a hacer filosofía. Y en este sentido podemos ver que conocernos a nosotros mismos nos conviene, seamos o no filósofos profesionales. Y aquí quisiera aprovechar precisamente para deslindar en la pregunta que tú formulabas hipotéticamente: ¿para qué filosofía? ¿Para qué nos sirve la filosofía en este momento? Bueno, ¿para qué nos sirve el amor? ¿Para qué nos sirve la compasión? ¿Para qué nos sirve la solidaridad? ¿Para qué nos sirven los celos? ¿Para qué nos sirve la envidia? ¿Para qué nos sirve la violencia? Así es. Tenemos algunos comentarios. Ah, maravilloso. Carolina García dice: saludos a los dos, feliz de escucharlos. Besos a Caro hasta Costa Rica. Gracias, Carolina. Un abrazo. Qué lindo verte. Daniela Rivera, quien además dice: la claridad es la cortesía del filósofo. Tan aguda, Daniela, como siempre. Agudísima, bien bajado el balón, como dicen los que les gusta el fútbol. A mí no, conste. Pero que además también ya es parte del curso que precisamente vas a dar, y si quieres en un momento platicamos sobre eso. Julia Sánchez. Julia, hola, ¿cómo estás? Dice saludos. Muchas gracias por estarnos viendo. Cuéntanos un poco del curso que vas a dar ahora en la plataforma de Desescolarizados. ¿Por qué dar un curso y de qué se trata? ¿Qué vamos a ver en ese curso? Hace un momento veíamos la naturaleza de la actividad filosófica: pensar. Pensar para aprender, para comprender, para entender. El pensar es una actividad propia, natural. Y qué bueno que Daniela nos está viendo, porque gracias a Daniela, hoy que tuvimos una conversación con el doctor Antonio Batro, un discípulo en los inicios de su formación como médico y como psicólogo en su estancia en Europa. Discípulo de Piaget.
discípulo de Piaget, posteriormente discípulo de Papert, de Minsky, de Nicholas Negroponte en el Tecnológico de Massachusetts, y posteriormente emprende un trabajo en el que tú tienes una relación muy importante, ese proyecto poéticamente ambicioso, maravillosamente ambicioso, que es postular que cada niño del planeta Tierra tenga una computadora para cada niño. One laptop per child. Y Dan, Es, eh, eh, y es en donde Antonio y tú compartieron la experiencia de poder ver el mundo real, de ver de qué manera práctica esto se puede convertir. Decía que, bueno, qué bueno que nos ve Daniela, porque conversando con Antonio, hoy salió una inquietud que se ha vuelto en verdadero desasosiego, gracias a Daniela, se le agradece profundamente, cuando publicó este experimento sobre las condiciones de respuesta de un grupo de niños en dos grupos de edades, unos mayores de 6, 7 años en adelante, esto es en las etapas de maduración de la razón, de la evolución de la razón, pero también de la moral. Y un grupo de niños de menos de 5 años que reaccionan de manera radicalmente distinta ante las condiciones del experimento. Hay 2 cuartos con juguetes, en uno de ellos hay un niño que parece tener los efectos de un tratamiento severo, está demacrado, ha perdido el pelo y está jugando. En el otro hay un cuarto vacío también con juguetes. Los niños mayores, los niños que están en la etapa de la razón, en la etapa de ir evolucionando su pensamiento moral, pasando del pensamiento moral heterónomo, esto es, dependiendo de los adultos absolutamente, al autónomo, aprender a decidir por sí mismos. Los niños en la edad de la razón decidieron invariablemente irse hacia el cuarto donde no estaba el niño. Así es. Los niños menores de 5 años, los niños que no estaban en la etapa de la razón, decidieron ir a jugar con el niño. La empatía pudo más que el juicio moral de la razón. Esto me llevó a formular, y yo y al compartirlo con Antonio Batro, me sorprende enormemente, porque parece que tenemos una beta ahí de investigación. La pregunta sería, ¿es posible realizar, es posible demostrar mejor, es posible demostrar que hay una base biológica, hay una base filogenética en el desarrollo moral de la conciencia humana? ¿Qué es Antes de la razón. Para quien no lo sepa. Sí, sí, sí. Sí, perdón. Digo que ¿qué es filogenética para quien no lo sepa? Claro. Pongamos, simplificando, desde luego, ni es mi área, ni pretendo establecer, sino una diferencia de sentido en 2 palabras. El prefijo filo y el prefijo epi. Filo es que tiene una relación con la genética, filogenética, que tiene una base en nuestra condición biológico-genética. Epigenética, epi quiere decir más allá, lo que está más allá de la genética. La epigenética establece que el desarrollo de la moral, que el desarrollo de las condiciones de el pensamiento racional son posteriores. No tienen una base biológica, sino que se desarrollan, sí, con un componente genético, pero son determinadas sobre todo por el medio ambiente, por el desarrollo neurofisiológico del cerebro, los procesos mentales, etc. ¿no? Entonces, la hipótesis es, ¿existe una moral filogenética? ¿Existe una moral de base biológica en el ser humano que llevó a esos pequeñitos, antes de ser racionales, a ser empáticos?
antes de establecer un juicio de que ese niño es diferente, tiene algo raro, está pelón, está pálido, está demacrado, cuando la razón decide que es más importante la diferencia, o cuando el corazón, cuando el sentimiento biológicamente arraigado. Perdón, es que lo estoy echando a andar. Quiero, quiero proyectar a ver si se ve. Ah, maravilloso, maravilloso, qué bien. Creo que esto ayudaría muchísimo para poder seguir bordando Sí, sobre el tema, y reitero mi agradecimiento a Daniela porque fue todo un hallazgo gracias a su publicación. déjame ver. Bueno, obviamente estoy experimentando con una nueva plataforma, así que ténganme toda la paciencia del mundo, pero vamos a ver si puedo para una vez. Al parecer sí. Un segundo. A ver si no me hace eco, pero bueno, tratemos. Eh, bueno, vamos a hacer mientras un zoom va por aquí. We decided to conduct an experiment and created two absolutely identical playrooms. Se nos escucha, ¿no? One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Bueno, ahí estuvo el video. Vamos a regresar nuestras imágenes. Ahí está. Espero que se haya escuchado. Por favor, avísenos. Si no, bueno, los dejé en silencio unos minutos, pero vale la pena. Igual se entiende. El video tiene algunos textos ahí. Antes de regresar a darte la palabra, Braulio, me gustaría... Un segundito.
ambos. 2 segundos. Listo. Me gustaría regresar a los comentarios, nada más Sí, para que puedas terminar de cerrar. Dice Andrea Reyes, sin embargo, parece que no somos capaces de voltear a ver cómo se han respondido antes esas preguntas, hablando precisamente de la filosofía y de lo que nos preguntamos, ¿no? También dice Andrea Reyes, y esto me lleva a quiénes son estos primeros filósofos con los que nos podríamos acercar nosotros y nuestros hijos. Muy buena pregunta. Daniela nos compartió el video, gracias Dani. Dice Carolina García, ese video que cuenta Braulio me marcó y me movió emocionalmente por vivencias personales de niña. Lo vi y fue una de las decisiones personales de hacer la primaria. ¡Wow! Felicidades, Caro, sí, qué fuerte. Claro. Dice Daniela Rivera, gracias a ti, Braulio, me impactó muchísimo. Dice Julia Sánchez, sí, qué bonito video, me encantó. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí apareció en los comentarios, tienen el comentario de Daniela Rivera y ahí tiene el link precisamente al video y se le puso, me parece, sociedad incluyente, algo así. Pero bueno, Braulio, te dejo terminar. lo que se deriva como una mera conjetura, todavía por demostrarse, es si podemos hablar de etapas, de 2 etapas diferentes en el desarrollo de los valores y de las prácticas morales en nuestra especie. Si, como apunta nuestra hipótesis, existen bases biológicas que determinan la empatía, que determinan la solidaridad, que determinan ciertos rasgos característicos de lo que posteriormente, mediante la razón, se convertirán en esas 2 etapas que Piaget estudió con detenimiento, junto con el desarrollo cognitivo, el desarrollo moral. La primera etapa, que todavía tiene los vestigios del periodo anterior a la razón, de cuando uno tiene una moral heterónoma. Moral heterónoma quiere decir aquella que está determinada por el otro. Heterónomo es lo contrario que autónomo. Porque la segunda etapa en el desarrollo de la moral, de los conceptos morales y también de los conceptos cognitivos en los niños, es la autónoma. Pasamos de la heterónoma, de la obediencia ciega a la autoridad de los padres, de los adultos, de los maestros, de los mayores, a el cuestionamiento de quién establece la regla, por qué la tengo que obedecer, cuál es la validez de la regla, es generalizable, por qué afecta a unos de una manera y a otros de otra. Esto es cuando vamos conformando una moral autónoma, una moral determinada por nuestros propios procesos mentales racionales. ¿Que puedo interrumpirte 3 segundos nada Por más? favor, siempre, sí. Completar la idea. Es justamente en esta etapa de la adolescencia en la que de manera biológica el mismo individuo se separa de la familia y de los adultos con los que ha convivido para conocerse e identificarse a sí mismo, para conformarse de manera autónoma, ahora sí, sin el resto. Y es justamente cuando empieza a soltar y se empieza a revelar. Esa adolescencia es precisamente parte natural, en teoría, bueno, parte natural biológica, pero yo pondría natural también un poco entre comillas, porque ¿qué ha sucedido en mis hijas particularmente, pero también lo he visto en muchos niños escolarizados o no, que han crecido en lo que ahora de manera de moda, digamos, que se ha puesto de moda el término educación o crianza respetuosa. Estas familias que han llevado una crianza respetuosa, como ahora se le conoce,
realmente no tienen esa adolescencia tan rebelde o esa separación biológica de estar confrontando tanto. Cuando tú tienes a alguien absolutamente dominado en el sentido de haz lo que yo digo, porque yo creo que tienen que ser las cosas así, tienes que regirte sobre ciertos límites, ciertas disciplinas, que no es que estén bien o mal, sino se tratan de constructos mentales o de patrones familiares que están dominando ciertas dinámicas familiares. Entonces, cuando el niño se siente muy aprisionado ante eso y llega a su etapa de rebelarse, biológicamente, naturalmente, empieza a rechazar todo aquello con lo que no combina, con lo que no compagina mentalmente y empieza a chocar. Pero si ha tenido cierta libertad y cierta autonomía de tomar sus decisiones, de ser autogestivo, ser autodirigido, no existe tal adolescencia tan de choque, digamos. Eso es lo que he observado. Y perdón la interrupción, nada más quería terminar de cerrar el comentario. Hay interrupciones creadoras, Diana. Hay interrupciones que por pertinentes permiten explicar precisamente ahora. Con tu señalamiento podemos identificar dos periodos, dos momentos. Un momento de la educación heterónoma y un momento de la educación autónoma. La maduración de los procesos cognitivos en la evolución psicológica de los niños, la evolución de los valores morales a partir de la maduración de los procesos mentales racionales en los niños, conlleva este tránsito. Podríamos decir, uno nace con una predisposición a obedecer la autoridad, a respetar la autoridad de forma biológica natural. Un cachorrito de león no se le pone al tú por tú a la madre leona para decirle a qué hora tiene la necesidad de comer o de empezar a caminar por su cuenta. Es la autoridad filogenética, son los valores biológicos que han evolucionado en nuestra conformación de un ser pensante racional o no. Así es. Cuando la evolución cognitiva lleva a un desarrollo que propicia la autonomía, estamos en el umbral de la desescolarización. De eso se trata, desescolarizar. Realmente. Exactamente, desescolarizar nuestra mente de que depende de otro para aprender. Así es. Cualquiera nos podemos acordar con relativa facilidad o no de cómo aprendimos a caminar, al menos por las referencias de nuestras madres o nuestros familiares, de quienes fueron testigos del hecho. Otro tanto sucedería con el habla, de lo que sí, más o menos todos podemos tener una referencia en nuestras memorias, es cómo aprendimos a amar. Fuimos a un curso, tomamos un diplomado, realizamos una carrera corta para saber de qué se trata eso del amor. No, sucedió de una forma natural, dándonos frentazos, cayéndonos, metiéndonos en los mismos hoyos, tropezándonos con las mismas piedras y eventualmente teniendo el hallazgo del amor, de aprender a dar antes que exigir el recibir. Correcto. Y justamente en ese sentido, Julia Sánchez dice, creo que en adolescencia por eso cuestionan, quieren saber cómo es que tú valoras el mundo y poder así ellos ver si están o no de acuerdo con eso. No te están retando. Es correcto, Julia. No es un reto, se están descubriendo ellos mismos y están descubriendo al mundo y sus propios límites. Así es. Efectivamente, es la natural maduración de la identidad. Yo dejo de ser una extensión de mamá cuando empecé a darme cuenta que mamá y yo somos dos distintos. Al principio es la unidad, después es el reconocimiento que el mundo somos mamá y yo. Posteriormente es el reconocimiento de que hay otras entes en el mundo y finalmente que yo soy
parte de ese mundo, Así. que yo no soy el centro del universo, sino que tengo mi propia lugar, mi propia posición en el mundo. Y la maduración de la identidad propia es lo que lleva a un ser humano bueno y feliz. Sin duda. Y a todo esto justamente nos lleva el tema por lo que empezamos esta conversación. Aprender a pensar y aprender a cuestionar. Aprender a pensar, aprender a cuestionar, aprender a criticar. Y una nueva dimensión, si me permites ponerla en la mesa, y es que hay manera de hacer filosofía sin historia, como tampoco hay manera de hacer historia sin hacer filosofía. Así es. Insisto, no como una profesión que tenemos que aprender, que cursar una carrera, sino como una condición natural de nuestros procesos mentales que nos llevan a recordar y a aprender de nuestras experiencias, a poder incorporar lo que nos sucedió en futuras decisiones. La misión fundamental de la filosofía es el aprender y el descubrir que conócete a ti mismo significa cuídate a ti mismo, pero también cuídate de ti mismo. Sobre todo eso. Claro, porque también significa cúrate a ti mismo. Cúrate a ti mismo, sobre todo convicciones que hay otros que por profesionales son los que nos curan. Y finalmente, el más importante, el elemental y la consecuencia natural de estos principios es quiérete a ti mismo. Querernos a nosotros mismos permite querer y valorar a lo que nos rodea, empezando por los prójimos, esto es, por los próximos a nosotros, entendiéndolo tanto como la fuerza de nuestro amor nos lo permita, por amor y no por fuerza, por la fuerza del amor. ¿Cuáles son los objetivos del curso que vas a dar y qué es lo que se va a ver dentro del curso? Los objetivos ya empezamos a formularlos ahora, es pensar de manera colectiva para aprender a pensar críticamente, aprender a pensar dudando, descreyendo, desmontando nuestros aparatos de creencias, nuestras certezas más arraigadas, para poder explorarlas desde el principio como una aventura de pensamiento. Pensar filosóficamente es aventurarnos por los confines, por los caminos que cada uno tenemos trazados, por nuestra curiosidad, por nuestros intereses personales, por el grado de desarrollo de nuestras habilidades, por el momento trágico, feliz, pleno, incierto por el que estamos viviendo. Filosofar las condiciones actuales de este momento histórico que estamos viviendo por primera vez la humanidad, los contemporáneos, los que estamos vivos, desde los muy jovencitos que tienen conciencia de sí hasta los más ancianos como yo, tenemos esta condición de poder dar cuenta de que sí, yo viví en el año de la pandemia. ¿Qué vamos a ver en el curso? Vamos a ver la duda, vamos a ver la incertidumbre, vamos a ver el desasosiego, vamos a ver el azoro ante la profundidad de las certezas que no son tan ciertas y de las verdades que no son verdades. La intención es que nos reunamos en un seminario, entendiendo que un seminario es un lugar donde todos aportamos, donde todos ponemos nuestras semillas para que puedan florecer las ideas de forma colectiva. Que a partir de ciertos planteamientos, de forma breve, pero que intenten definir con precisión los conceptos, podamos empezar a plantear las experiencias, las perspectivas, los anhelos de cada uno de los participantes en el seminario para enfrentar
justamente la formación de procesos de pensamiento filosófico, de reflexión, de crítica, de autocrítica, como formas de hacer filosofía en la práctica. ¿Está dirigido a quién? ¿Solamente a familias o padres que ya han decidido desescolarizar, es decir, sacar a sus hijos físicamente de la escuela y hacerse cargo de su propia educación? ¿O lo puede tomar cualquier persona? ¿Es para docentes, solo para padres? ¿Está dirigido a quién? Está dirigido a un público amplio, pero no tan amplio que sea vago y ambiguo. Está dirigido sobre todo a dos sectores de la población que están íntimamente vinculados con los procesos educativos. A los padres, que somos los primeros responsables de nuestra educación, recuerdan, conócete a ti mismo, quiérete a ti mismo, cuídate a ti mismo, aprende por ti mismo, como de los próximos. ¿Y qué más próximos que nuestros hijos? Esto es, estamos dirigiéndonos a ese grupo de padres que están o en el punto inicial, en el punto de inflexión, decir, no, la escuela no sirve, queremos hacer algo mejor, queremos hacer nuestro mejor esfuerzo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, pero también está dirigido a docentes, también está dirigido a profesores que, como decíamos al principio también, se encuentran dentro de las instituciones escolares, pero con un pensamiento y con una práctica críticas tales que les permiten desescolarizar desde la escuela. Correcto. ¿A quién está dirigido en términos amplios? Aquellos que valoren la libertad como un principio en nuestra existencia, como un principio fundamental de la especie humana. ¿Se puede desescolarizar desde la escuela? Se puede desescolarizar desde la escuela, se puede escolarizar fuera de la escuela. Yes. Ahora que vivimos estos tiempos de educación a distancia obligatoria, impuesta, que repite los mismos valores escolares, pero que se hace fuera del edificio escolar, es un fácil punto para la confusión y el engaño. Correcto. Desescolarizar es un proceso de crítica, pero sobre todo de autocrítica, de dudar de los valores que están profundamente arraigados en nosotros y al ponerlos en cuestión, valorar qué tan verdaderos o falsos son. Así es. ¿Cuándo empieza el curso, Braulio? Empezamos la próxima semana. El día 15 estarán los materiales correspondientes al primer módulo, las 5 lecciones del primer módulo, y el viernes siguiente de la próxima semana también tendremos una reunión que una vez que los participantes tuvieron la oportunidad de leer, revisar los materiales, los videos, examinar los mapas conceptuales, las gráficas, las referencias bibliográficas, hemerográficas, infográficas, videográficas que encontrarán ahí, nos podamos justamente reunir a trabajar en un seminario, en un lugar donde de manera conjunta, de forma colectiva, conversemos sobre las ideas que se han presentado, pero también sobre los problemas que vemos derivados de esas ideas, particularmente de su aplicación práctica. Decir, hacer. La filosofía no solamente son ideas, la filosofía son ideas que alumbran el camino de la práctica, de una práctica crítica y responsable. Y una práctica crítica y responsable que ilumina nuevamente las ideas. Teoría y práctica en la filosofía son dos caras del mismo proceso, vivir la vida como seres humanos, libres, buenos y felices. Son 7 semanas, es un curso o un seminario de 7 módulos, cada lunes se libera un módulo nuevo, cada viernes habrá un webinar, una reunión de todos los participantes precisamente para discutir las dudas, ideas, etcétera, de todo el material que se haya visto en la semana. Y a quien está inscrito también le llegará a su casa un libro autografiado por Braulio
y nos cuentas de qué es ese libro. No importa qué parte del mundo sea, ya tenemos algunos envíos internacionales. Eh, ¿Cuál es ese libro, Braulio? Eh, sí, este libro, su título es El rebelde Iván Illich. El rebelde Iván Illich es una aproximación biográfica. No me atrevo a decir que es una biografía. Tengo, además de una gran admiración, un enorme respeto por el género histórico literario que es la biografía. Sé que son proyectos de magnitud amplia y de gran escala para cuando se hacen con seriedad. Sin embargo, esta es una aproximación. Son, si me permiten la metáfora, son pinceladas para un retrato de un personaje controversial, de ahí el rebelde Iván, pero también de un personaje que caló profundamente en el pensamiento filosófico, histórico, político, social, eclesiástico del siglo XX. Y me detengo en las áreas en las que caló, porque si algo puede caracterizar el pensamiento de Iván Illich es precisamente esto, el ser un polímata. Un polímata que quiere decir un metiche, alguien que está versado en la ciencia, pero está versado también en las humanidades y está versado también en las artes. Y no se conforma con estar versado, no es un erudito, es alguien que lleva a la práctica, que tiene una práctica política de los principios en los que cree, que fundamentan sus convicciones y que le permiten establecer la diferencia con las conveniencias, que le permiten ser congruente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Iván nos honra con haber fundado en Cuernavaca el Centro Intercultural de Documentación, el CIDOC de Cuernavaca, que ahora, a 50 años de su fundación, estamos con la intención de volver a poner en funcionamiento, ya no como Centro Intercultural de Documentación, CIDOC, sino como Centro Intercultural para el Decrecimiento y la Organización Comunitaria. Creemos que siendo congruentes con el legado de Iván y retomando esos principios que ahora tú, Mariana, por ejemplo, has logrado establecer como una gran comunidad de miles de familias que tienen una bandera común, desescolarizados, libres, capaces de decidir por sí mismos en lo más importante que hay en nuestra existencia, nuestra propia vida, en libertad. Perfecto. Pues listo, no nos queda más que cerrar. Gracias a todos los que sin aviso nos estuvieron viendo y que siempre nos ven y son fieles a las transmisiones. Pero toca cerrar y ¿con qué te gustaría que culmináramos la transmisión, Braulio? Me gustaría, continuando justamente con este asunto de la congruencia, de poder seguir una línea de consistencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, evocar un poema que se titula así precisamente, Decir Hacer. No importa quién lo haya escrito, no importa tanto quién lo haya escrito, quizá al final lo diga o no, pero lo que sí importa es que esas palabras que un poeta escribió para un lector desconocido se vuelvan nuestras. Podamos ver qué hay, qué abismo o qué puente existe entre el decir y el hacer. Entre lo que veo y lo que digo. Entre lo que digo y lo que callo. Entre lo que callo y lo que sueño. Entre lo que sueño y lo que olvido. La poesía. Se desliza entre sí y el no. Dice lo que calla, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir. Es un hacer que es un decir. La poesía. Se dice y se oye. Es real. Y apenas digo es real, se disipa.
¿Será que así es más real? Cuando las palabras del otro, cuando las palabras del poeta se vuelven nuestras, eso es poesía. Nadie tiene la capacidad, ni los dioses siquiera pueden hacer poesía. La poesía solamente la hacen los lectores, los destinatarios, los que están ávidos de encontrar cómo hacer el mundo habitable, cómo hacer el mundo más justo, más equitativo, más pacífico, más honrado, más bueno para todos. Cómo construir entre todos una república amorosa. Muchas gracias, Braulio. Y pues bueno, cerramos con esto. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y para quienes tengan dudas, el curso está disponible en la página superior de Desescolarizados en Facebook. Ahí tienen la liga. Si no, lo pueden encontrar en desescolarizados.com en la sección de todos los cursos. Ahí van a encontrar el curso de filosofía para padres y docentes desescolarizados. Este fin de semana, a partir de las 8 de la noche, en media hora, lo vamos a poner, porque muchos lo pidieron, hasta 6 meses sin intereses. Así que, bueno, ahí tienen una opción. Pero pues muchas gracias a todos los que ya se han inscrito. Los esperamos el lunes a las 8 de la mañana, si no es que antes. Van a tener ya todos los recursos disponibles. No olviden visitar su plataforma, en su perfil, ya saben, en la columna izquierda van a encontrar sus cursos y ya el material disponible para que empiecen. El viernes nos estaremos conectando a las 7 de la noche para tener el webinar. Dentro de la plataforma les estaremos dando las instrucciones y pues quien quiera todavía recibir información sobre el curso, más datos, inscribirse, aprovechar a Braulio y que lo vamos a tener como maestro, pero también aprovechar que les puede llegar un libro maravilloso escrito por él y autografiado por él. Entonces, pues aprovechen. Dice Julia Sánchez, gracias Mariana, gracias Braulio. No, Julia, gracias a ti. Gracias a todos los que nos acompañan. Y pues esto ha sido todo. Nos vemos. Braulio, mañana y a partir de ahora, todos los sábados es cuando vamos a leer el libro de Seymour. Entonces nos vemos mañana a las, dijiste 10 de la mañana, ¿cierto? A las 10 de la mañana. Perfecto. Entonces mañana nos vemos a las 10 de la mañana para leer el capítulo 5 del libro La máquina los niños. de los niños. Capítulo 5 de Seymour Papert. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana a las 10. Chao. Hasta mañana, gracias. Gracias.